Ya, listo. Ok. Vamos a compartir la pantalla por acá. Listo. Ya. Bueno, ahora sí ya están, estoy cargando, pues apenas termino con ustedes, estoy ya cargando la clase para que la tengan disponible. Entonces la clase del día de ayer ya está cargada en la página para que la puedan revisar. Lo mismo va a ser hoy. Entonces apenas termino y voy cargando la clase ya para la tarde la van a tener lista la clase de hoy. Ok, listo. Todavía no me llega. Bueno, no, ya. Bueno, nos quedamos el día de ayer en este ejercicio donde estábamos aplicando el filtro para lo que es, habíamos aplicado para el apellido Smith, sección fax y departamento de ingeniería. Vamos hoy con la hojita de filtros 3, que nos dice que vamos a filtrar los apellidos o Martínez o Fox, ¿ok? Entonces nos vamos al filtro 3, donde tenemos la misma tablita y vamos a lo que son los filtros. Ya, entonces aquí primero ponemos el filtro y ya tenemos acá las opciones de filtro. Y aquí vamos a filtrar en apellidos Martínez o Fox, ¿ok? Entonces, voy a filtrar dos tipos de apellidos. O sea, o puede ser la una opción o puede ser la otra. La primera manera en la que podríamos hacer esto es pues simplemente buscando aquí, por ejemplo, a Fox y le vamos a seleccionar a ese apellido y el otro era de Martínez, lo mismo. En la barrita de búsqueda vamos a seleccionar Martínez. Ya. Entonces aquí lo que sí debo realizar es dar clic en agregar a la selección actual de filtro porque ya habíamos filtrado a Fox. Entonces también vamos a filtrar a Martínez. Entonces vamos a tener las dos opciones. Vamos a filtrar los dos apellidos. Entonces vamos a dar clic aquí en agregar a la selección actual y ponemos aceptar. Ahí ya tenemos a las dos personas que estábamos, o los dos apellidos que estábamos buscando, los dos filtros que queremos aplicar. ¿Ok? Esa sería la primera manera. Entonces tendríamos que ir colocando en la barrita de búsqueda el apellido que estamos buscando. Y a medida que vayamos agregando, por ejemplo, digamos que yo quiero también agregar acá a este apellido, Aruda. Entonces, si yo solamente lo selecciono, ya lo voy a agregar a mi selección actual. Entonces, tengo varias opciones. La otra opción que nosotros tenemos es el de filtro personalizado. Aquí donde tenemos el filtro de texto, tenemos los que revisábamos ayer, que es igual, comienza, termina, contiene, no contiene, y tenemos el filtro personalizado. Aquí en el filtro personalizado es donde tenemos las opciones de I y de O, ¿ok? Que tenemos acá. Entonces, si nosotros aplicamos el filtro directamente desde el botoncito, pues simplemente vamos seleccionando a una opción en específico de la lista de datos que nosotros tenemos. En cambio, si lo hacemos desde el filtro personalizado, vamos a tener las opciones que están acá. ¿Ok? Entonces, en esas opciones vamos a poder ir jugando con varias alternativas. Siempre los iconos, las listas que nos van desplegando van a ser las opciones por defecto comunes o las más utilizadas. Y en las ventanas siempre vamos a tener una opción mucho más amplia. ¿Ok? Entonces, aquí podríamos poner es igual, no es igual, es mayor que, es menor que. Comienza por, no comienza, entonces digamos aquí vamos a ir, no necesariamente con el es igual, sino voy a poner comienza por. Y tenemos el apellido Foss, ¿no es cierto? Entonces solamente le voy a poner FO. Y aquí tengo los dos indicadores, I y O. El indicador I significa que debe cumplir con las dos condiciones. Si cumple las dos condiciones, se ejecuta el filtro. El O es que cumple con al menos, con cualquiera de las dos condiciones, con una o con ambas. ¿Ok?
Entonces el otro era de Martínez. Entonces voy a poner lo mismo. Aquí voy a ponerle no comienza, sino contiene. Ya. Entonces digamos que Martínez, le voy a poner solo Martínez, porque tal vez hay Martínez que están escritos o terminados con Z, Martínez que están terminados con S, Martínez que están con tilde o sin tilde, ¿ok? Entonces le voy a dejar así, comienza por FO o contiene Martínez, ¿ok? Y voy a poner aceptar. Miren, entonces ahí estoy utilizando el filtro con la condición O. Miren lo que me filtró ahorita. Tenemos a Fox, que era uno de los que estaba buscando. Tenemos a Martínez y tenemos a Fontaine. ¿Por qué? Porque también inicia con FO. Ok, entonces aquí también lo incluyó en el filtro. Vamos a quitarle a ese y vamos a agregarle aquí FOS. Ok, y vamos a poner aceptar. Y listo. Entonces ahí ya me filtró en el apellido, pero me filtró ya solamente los dos que estaba buscando. Y no necesariamente porque seleccioné específicamente Fox y seleccioné específicamente Martínez. Porque podría tener, como les digo, a veces en apellidos, en nombres, escriben un mismo nombre de distintas maneras o a veces hay, no necesariamente hay faltas de ortografía en los apellidos y los nombres, ¿no es cierto? Entonces, por eso, aquí al menos en este ejemplo y en algunos ejemplos, por ejemplo, el control de nómina, esas cosas, podríamos utilizar este tipo de filtros que nos ayudarían a incluir a Martínez que terminan en Z, Martínez que terminan en S, o a diferentes nombres que pueden estar escritos de distintas maneras. No sé, por ejemplo, se me ocurre Michelle. Michelle a veces escriben con SH, con CH, con doble L, con una L, Michelle. Entonces, a veces Michelle, por ejemplo, puede estar escrito de distintas formas. Entonces, podrían ustedes incluir aquí algo que comienza por MI o que termina o alguna opción en específico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos más opciones con las que podemos ir trabajando. Entonces aquí, como ven, podemos ir jugando con cualquiera de las que tenemos acá. ¿Sí? Entonces aquí tenemos varias alternativas. Si nosotros filtramos directamente aquí, vamos a tener que ir buscando de uno en uno de los que vayamos necesitando e irles dando clic, irlos incluyendo, o si es que los buscamos desde acá, desde la barrita de búsqueda, siempre también recordar que debemos colocar, ay, perdón, no me deja pintar mientras escribo, ya. Siempre debemos colocar aquí el agregar a la selección actual si quiero pues ir aumentando más cosas al filtro que ya está aplicado, ¿ok? Entonces hay, por ejemplo, aquí el Fontaine que le estaba uniendo, pues le voy a poner aceptar. Entonces ahí los voy a ir agregando de uno en uno, ¿sí? Primero el uno y de ahí si quiero agregar otro, voy a tener que dar clic aquí en agregar a la selección actual, ¿sí? Entonces tengo esas dos alternativas. Obviamente la de acá me va a permitir o me va a dar muchas más opciones. Adicional a esto, aquí tengo los caracteres comodines, que son algunos de los que habíamos visto en una clase anterior cuando veíamos formatos, como lo son el signo de interrogación y el signo del asterisco, que nos ayuda a, por ejemplo, digamos, en lo que es Martínez. Entonces le voy a poner MA Mart y la T y le voy a poner aquí el asterisco. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que va a empezar por la palabra, por las letras M-A-R-T y puede ir cualquier cosa después. Y acá lo mismo, voy a poner FO y asterisco. ¿Ok? O es igual a Martínez, M-A-R-T y lo que sea, o es igual a FO y lo que sea. Entonces, para eso me sirve ese carácter comodín. Ok, entonces ahí ya me aparece, cuando estoy aplicando este filtro, estos de acá. Lo mismo, si es que tuviera, por ejemplo, a varias personas, por ejemplo, María, vamos a ponerle acá mismo en los.
O si hay algunos nombres que sean o apellidos que estén similares. Ari, Ariel, Bob, Bobby. Ya, vamos a jugar con estos que están acá. A ver, pues que es Helen y Eileen. Eileen, Erika, Evelyn, Everett. Ya, vamos con estos de aquí, con Evelyn y Everett. Ya. Entonces, cómo podría utilizar estos comodines, por ejemplo? Que sea igual a Eve y o que sea igual al mismo Eve y un asterisco. Entonces, ambos, acá vamos a poner la L también. Sí, entonces miren, aquí puse primero con la EBEL y la otra solamente con EB y el asterisco. Entonces eso me ayudaría, por ejemplo, a filtrar si es que tuviese un Mario, una María, una Mariela, un Marcelo, Marcela. Ya, ¿qué tienen en común todos estos? Todos inician con estas primeras tres letras, Mar. Entonces, si yo quisiera filtrar a todas las personas que inician así, pues lo que yo colocaría es Mar y el asterisco. Entonces, cuando yo aplique un filtro así, me va a buscar todas las que inician con esta palabra, M-A-R, y todo lo que venga después va a ser válido, ¿ok? Y si es que yo coloco algo así, por ejemplo, un cambio en el filtro, mar y dos símbolos de pregunta, lo que estaría diciendo es que me busque todos los que inician con estos tres caracteres y que solamente tengan dos caracteres adicionales. ¿Cuáles cumplirían con esa condición? Pues serían únicamente Mario y María, porque estos dos nombres son los únicos que tienen dos caracteres a continuación. El resto los descartaría porque ya tienen más de dos, tienen más de dos y tienen más de dos. Entonces estos de acá no me aparecerían, ni este, ni este, ni este. En cambio, los de acá arriba, estos sí cumplirían con la condición de mar y dos caracteres adicionales, cualquiera que fuese. Estos dos símbolos de interrogación van a ser símbolos comodín que me permiten que ahí vaya cualquier carácter. Entonces, por ejemplo, también si es que dentro de su listado de nómina, listado de clientes, listado de proveedores, lo que sea, por ejemplo, a veces se omiten las tildes. Entonces, Mario, María, tal vez está sin tildes. Al poner los dos símbolos de interrogación, me va a tomar cuando tenga la tilde, cuando no la tenga, cuando no importa si están mayúsculas, minúsculas. Entonces, independientemente de eso, también me va a servir para aplicar el filtro. ¿Ok? No sé si está ahí alguna inquietud o alguna pregunta. Si está claro esto de los caracteres comodín. Sí. Chévere. Listo. Entonces vamos a la siguiente hojita que me dice filtro 4. En cambio aquí vamos a aplicar el I. Ok. Entonces me dice que sea un salario mayor a 28,550 y menor a 79,280. Entonces vamos a estar en un rango de datos. Ok. Entonces en esta misma tablita de datos que nosotros tenemos, vamos a ir a lo que es el salario y vamos a aplicar un filtro personalizado. Y aquí vamos a ocupar ya no el I, sino el O. Perdón, ya no el O, sino el I. Entonces vamos a dejar marcado acá el I que vamos a utilizar. Entonces aquí, como tenemos varias alternativas, estábamos diciendo que tiene que ser un valor que sea mayor a 28,550 y menor a 79,000. Voy a copiarle esto por acá. Bueno, esto ya. Entonces aquí voy a utilizar un filtro personalizado que sea mayor que
28.550 y que sea menor que 79.280. Ok, y voy a poner aceptar. Listo, entonces, ahorita el filtro va a cumplir esas dos condiciones. Tiene que cumplir las dos condiciones. Para eso es la condición I. O sea, se tienen que cumplir las dos cosas al mismo tiempo. Y solo las celdas que cumplen con esas dos condiciones al mismo tiempo son las que van a quedar dentro del filtro y el resto pues se van a ocultar, ¿no es cierto? Que es lo que sucede cuando estoy aplicando un filtro. Entonces, las que sean mayores a 28.550, o le puse otro valor. Ay, perdón, es menor que. Aquí es mayor o igual que. Y es menor que, ya. Listo. Eso, entonces, todas las que sean mayores que 28.550 y menores que 72.000. 79.000. Ya. Entonces aquí observamos que tenemos aquí varios valores que cumplen con las dos condiciones. Son mayores que 28.000 y son menores que 79.000. Entonces, esta condición de ahí lo vamos a poder cumplir, por ejemplo, en fechas, en números, porque podemos seleccionar diferentes rangos y pueden cumplir con ambas condiciones, pero no puede ser, por ejemplo, Jeremy y Frank al mismo tiempo. O es uno o es el otro. En cambio ahí, por ejemplo, en lo que son textos, tal vez no pueda cumplir con ciertas condiciones cuando utilicemos el if. O sea, podríamos hacer un filtro, por ejemplo, que termine en A y que comience con M. Solo los que cumplan con esas dos condiciones podrían ser, ¿no es cierto? O contiene tal letra y termina en tal letra. Entonces, por ejemplo, para códigos de productos, para códigos de proveedores, podríamos, por ejemplo, para los que cumplan con, por ejemplo, estamos llevando un control, no sé, de cheques, un control de cartera, entonces los que me filtre solo los que ya tienen un saldo menor a tal valor y los que ya están cancelados, no sé, entonces cosas así. Entonces ahí podemos ir jugando con este tipo de filtros, sea con el I o con el O, ¿sí? Vemos si es que me llegó el correo de Miroslava. Sí, aquí está. Listo, ¿alguna inquietud, alguna pregunta hasta aquí? No. Siempre que abren un archivo que se descargan de internet o alguna página, por lo general les va a aparecer esta barrita y les va a pedir que habiliten la edición. Si no habilitan la edición, no van a poder cambiar algunas cosas del archivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan ahorita, si doy clic acá y voy a la barra de inicio, vemos que está deshabilitado varias opciones. Solamente puedo ver formato, buscar. Entonces, si no doy clic acá en habilitar edición, ¿sí? No voy a poder modificar el archivo, ¿ok? Entonces es importante que aquí siempre, y por ejemplo aquí también muchas veces nos va a pedir que habilitemos las macros. Cuando nos pide que habilitemos las macros, significa que el archivo pues tiene obviamente macros con las que vamos a trabajar, ¿sí? A ver, cuéntanos, Miroslava, un poquito sobre el archivo. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que necesitas hacer? ¿Y cuál es la dificultad? ¿Ya? Ok, gracias Darío. Buenos días con todos. Este es un ejemplo del que el Banco del Austro tiene como iguales del formato de otros bancos que le envié. Ujú. La parte superior. Al inicio yo tuve mucha dificultad
mientras no eliminaba el encabezado, como les consulté ayer, no podía filtrar. Entonces yo quería recalcar el conocimiento y la manera más rápida de hacer, porque yo prácticamente lo hago es manualmente. Elimino el encabezado, ya me queda la barrita para poder realizar los filtros y entiendo que debo eliminar columnas para tener la facilidad de filtrar. Esa es mi pregunta. Ya, ok. Eso como primer punto, Darío. Y Ajá, quiero merecerle de manera muy comedida algo adicional. Por ejemplo, yo trabajo con el sistema de la empresa para conciliar el banco, ¿no es cierto? Es el ajá. sistema Kairos. Yo estoy haciendo manualmente, por ejemplo, marco en el documento número 3331 en el sistema y pongo control B y paso a la hoja de Excel para buscar los valores. Este Banco del Austro está facilito, son pocos números, pero por decir algo, el Pichincha tengo unos 500 registros. ¿Estoy haciendo bien? ¿Hay otra manera más rápida de buscar los valores sin el control B y tengo que mover la barra espaciadora y me estoy demorando mucho? Esto le pediría de manera especial, Darío, que me pueda ayudar una herramienta de hacerlo más rápido del sistema de Kairos, poder buscar en el Excel de la manera más rápida los valores de conciliar. Ya. A ver, más o menos entiendo el tema. O sea, ¿tú quieres buscar directamente en el sistema Kairos o quieres buscar en el Excel una vez que te descargas? Claro, del Kairos tengo que conciliar al Excel, entonces la búsqueda es en el Excel. Ya. A ver, algo más sencillo que el... Sí lo, sí lo podemos hacer, pero para eso necesitamos hacerle con un botón de... Crear un botón de Rápido. de filtrado automático, pero eso es un poquito como programación, pero igual lo vamos a aprender. Quisiera ir por otras opciones que son las de fórmulas antes de ir a eso para que se pueda entender mucho, mucho Ahí, mejor. Ajá. pero me A ver, adelanto. Bueno, eso del... ya. Y por ejemplo, el sistema Kairos no lo he revisado, no lo conozco, pero por ejemplo, nosotros aquí en Excel tenemos la opción acá en datos de poder obtener los datos de otros, de varias fuentes. Entonces, miren, aquí donde dice obtener datos, nos va a permitir obtener desde un archivo, podemos conectar a otro Excel, a un archivo de texto o CSV, a un XML. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, desde una base de datos, desde Access o de un SQL, desde Azure, que es el sistema que maneja Microsoft, como nube o como red institucional. Tenemos aquí desde un SharePoint, desde un Exchange, desde Dynamics, de otras fuentes. Entonces aquí también tenemos, por ejemplo, desde la web, desde el Microsoft Exchange. Nosotros aquí tenemos varias alternativas para conectar nuestras hojitas de cálculo a otras bases de datos. No sé si les indiqué o les hice un ejemplo de cómo conectar, por ejemplo, desde algún sitio web. No me acuerdo si ya les indiqué esto. Les indiqué ya cómo conectar a un sitio web, a una base de datos de un sitio web. No creo. No me acuerdo. No, profe. Ya, ok, No. ya. Entonces, Excel me va a permitir conectar mi hojita de cálculo a, a otros sistemas o incluso a una página web. Entonces, de esa manera, yo voy a poder, en vez de estarme descargando un archivo todo el tiempo, podría yo conectar mi hojita de Excel directamente a otras bases de datos y simplemente dar clic después en actualizar. Y lo que Excel va a hacer es conectarse con ese sitio web, conectarse con esa base de datos, conectarse con esos archivos, conectarse con el sistema y descargar la información que necesita.
Entonces, por ejemplo, el archivo que yo comúnmente les muestro, que es el que yo utilizo en mis labores, en mi trabajo, que es para el control de inventario. Esto está atado a varias fuentes de datos, a otras fuentes de datos externas. Entonces, yo no me estoy descargando todos los días a ver, bueno, como ayer se movió el inventario, ayer hubieron varias salidas, no me estoy cogiendo y descargando todos los días las salidas, todos los días lo que pasó, sino simplemente cojo acá, doy clic en actualizar todo y todas estas tablas, todos estos datos que están en otros sistemas, están en Access, están en el sistema de control de la empresa, están en el sistema de control de inventario. Entonces, todas estas bases de datos simplemente se actualizan y de esa manera obtengo los datos que necesito para ver en tiempo real lo que está pasando dentro de la bodega, por ejemplo, en este, que es como yo controlo la bodega. Entonces, como administro la bodega. Entonces, aquí todas estas están conectadas a diferentes bases de datos. Lo mismo podemos hacer acá. Entonces, si es que se me fue hasta el nombre ahorita del sistema que me mencionó Miroslava. Entonces, todas las bases de datos, como les dije, manejan archivos planos. Manejan un archivo en el que tienen encabezados y toda la información hacia abajo. Todas las bases de datos, todos los sistemas manejan este tipo de estructura. Entonces, si tienes la posibilidad o hay alguna manera de que puedas acceder a a esa data o que puedas conversar con la gente de IT, con la gente de sistemas o la gente que desarrolló el software o que les da soporte con cualquier problema que tengan con el software, les puedes decir, oye, ¿sabes qué? Yo necesito acceder a esta tabla de datos con la que yo trabajo a diario y quiero conectarla a mi Excel. Por favor, ayúdame con, si es que es es un ERP que funciona en la web o es un ERP que funciona dentro de la red de la empresa, entonces que te ayuden a conectar esa base de datos a tu Excel. Entonces ellos te van a dar la dirección. Si es que están en la web, te van a dar la dirección web donde puedes descargar la, el archivo. Y si es que no, pues puedes pedirles que te ayuden desde la de datos del SQL con el que te puedes conectar. O si no, la consulta o creo que, si no creo que era con esta también que podemos conectar a ERPs. Entonces, pero la persona debe haber un departamento que les ayude a dar mantenimiento al ERP, al sistema, debe haber alguien que sea desarrollador o que sea de IT de tu empresa, que te pueda dar la información de cómo conectarle o qué tipo de dirección, que te marque la dirección para poder conectarlo acá. Y si es en la web, va a ser mucho más fácil. Porque cuando nosotros conectamos, por ejemplo, a una web, vamos a ver un ejemplo. Entonces, si nosotros conectamos a una web, lo único que vamos a necesitar es la dirección. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos, por ejemplo. Y puede ser de cualquier cosa, ¿no? Y casi todo, como les digo, tiene la misma estructura. Vamos a ver, hablamos de este de acá. Ya. Entonces, por ejemplo, si ustedes hacen un formulario o, por ejemplo, los formularios de Google almacenan la información en Sheets, ¿no es cierto? En las hojitas que no son Excel, es otro programa muy similar a Excel, este pertenece a Google, el que Excel que nosotros conocemos, manejamos y estamos viendo, ese es de Microsoft, son dos empresas diferentes. Google Sheets es casi lo mismo que Excel, pero esto funciona 100% en la web, ¿ok? Y Excel, pues es un programa que lo instalamos en nuestro computador. Ya, entonces, digamos que yo quiero o hice un formulario con el que estoy trabajando, con el que saqué se publicó en Internet y se va guardando en Google Sheets, ¿no es cierto? Entonces, esta información está en Internet. Entonces, aquí voy a poner archivo, voy a poner compartir y voy a seleccionar publicar en la web.
Ok, entonces cuando yo publico en la web me va a aparecer una dirección. ¿Sí? Esta dirección la voy a copiar. Y esta dirección es la que yo voy a poner en la parte de acá. Entonces voy a poner obtener datos de otras fuentes de la web. Y ahí lo único que me va a pedir es una dirección URL. Ok, voy a pegar esa dirección y voy a poner aceptar. Entonces ahí, ¿qué es lo que está haciendo el Excel? Conectándose con internet, conectándose con la dirección web que le acabo de colocar. Y una vez que llegue a esa dirección, me identifica que tengo en esa dirección una tabla, ¿sí? Que son, aquí están todos los datos que tenía en ese formulario. Y voy a poner cargar. Entonces, como ven, ya todos los datos que tenía, que están en esa tabla, que está en internet, me aparecen aquí. Ya están en mi Excel. Entonces, si es que alguien llena nuevamente para de hoy a mañana o ahorita en este instante alguien llena el formulario, yo le doy clic aquí en actualizar, ¿sí? Automáticamente me aparecería en mi hojita de Excel el nuevo registro que se generó en internet, ¿sí? Y lo mismo, si es que ustedes tienen una empresa que maneja algún software que se tenga un almacenamiento en la nube, un almacenamiento en internet, o tienen un software que trabaja como en una red interna dentro de la empresa, pueden pedir la dirección de dónde están las tablas que ustedes necesitan. Y de esa manera, pues irla y conectarle a la dirección o a la tabla que ustedes necesitan, dependiendo de qué manera trabajen o de cómo trabaje el sistema que ustedes utilizan. Entonces, de acuerdo a eso, como hay muchas opciones, hay muchas alternativas que son, como ven, todas las que están aquí. Entonces, Excel me va a permitir conectarme a diferentes bases de datos desde muchas alternativas, muchas opciones. Entonces, por eso me llevaría que unas 3 clases mostrarles todas las que hay. Entonces, y no todas les van a servir. Entonces sí sería interesante que pidan, Miroslava, te queda de tarea preguntar a la gente de tu empresa, a la gente de sistemas o cómo puedes acceder a esa información o cuál es la dirección con la que tú podrías acceder a esa tabla de datos en específico para conectarle a tu Excel. Entonces de esa manera cada vez aquí solamente darías clic, perdón, darías clic acá sea en este botón, sea aquí en actualizar todos en la pestaña de datos y se va a actualizar automáticamente todos los días sin que tengas que otra vez coger control C, control V, tengas que descargar el archivo o tengas que ir a buscar y generar el archivo, sino ya directamente lo actualizas y ya la información se te va a actualizar día con día. ¿Ok? A ver, entonces, regresando a la pregunta de Miroslava. Si tenemos acá, tenemos aquí unas dificultades para poder aplicar los filtros. Vemos que aquí, por ejemplo, tenemos solo la columna C, no hay problema, tenemos el encabezado y la información. Acá, para lo que es el concepto. Para el concepto, sí, en cambio, tenemos aquí 1, 2, 3, 4 columnas que están, al menos en esta celda, están agrupadas. Entonces, generalmente lo que puedo hacer y lo que necesito hacer es simplemente seleccionar la información. Aquí, bueno, son pocas, en otras dice Miroslava que tiene más de 500 registros. Entonces, lo que haríamos es con Shift ir seleccionando todas los encabezados. Tenemos seleccionado todos los encabezados y de ahí presionamos Shift, Control y la flecha hacia abajo. Y con eso voy a irme hasta el último registro. Entonces, si tuviese aquí no 11, vamos a copiar toda esta información varias veces hacia abajo. Si no tuviese muchos más registros, ok, entonces yo lo que voy a hacer es seleccionar todos los que tengo acá arriba y presiono Shift, Control y la flecha hacia abajo. Y ahí automáticamente voy a seleccionar hasta el último registro. Si yo a esto le aplico le coloco los filtros con Shift, Control L, entonces aquí ya voy a trabajar solamente con esta información que tengo acá. ¿Sí? Entonces no necesito borrar
los encabezados que tengo acá. No necesito que la fila donde están los encabezados y donde voy a aplicar el filtro esté hasta la primera fila, es decir, esté hasta acá arriba. ¿Sí? No importa si es que está más abajo, en este caso estoy iniciando en la fila 12. Entonces solamente necesito seleccionar la información o la tabla donde quiero aplicar los filtros. Una vez que tengo seleccionado esto, ahí le puedo aplicar los filtros que necesito. Sí, entonces no necesitas, por ejemplo, aquí como no tengo saltos de columnas vacías, al menos aquí en esta fila, entonces no vas a tener inconveniente. Hay combinadas, pero toda la información igual está combinada hacia abajo. Sería muy diferente, por ejemplo, si tuviese aquí así las celdas, sin combinar. Sí, que tuviese de esta manera. Entonces aquí estaría una celda, otra celda, otra celda, otra celda. Voy a marcarle de otros colores para que sea más notorio. Ya. Entonces, si tuviese aquí la información, esto en la celda, en la columna D, acá otra columna E, F y G, pero el encabezado está para esas 4 columnas y tengo acá diferente información, supongamos que acá tendría otra información. Ahí sí me va a estorbar y no voy a poder aplicar el filtro y voy a tener que realizar alguna acción diferente para poder eliminar. Tendría que aquí quitarle igual la combinación de celdas y ponerle acá un encabezado para poder ver la información de estas de acá. Pero en este caso no, este no es el caso. Aquí todas las celdas las tienes ya combinadas, incluso las que están abajo con la información. Entonces todas las celdas que están en esta columna tienen el mismo tamaño y tienen la información en celdas combinadas, entonces no vas a tener ningún inconveniente. Lo mismo sucede para acá, para el documento, para oficina, para signo, el monto, igual lo mismo, aquí tenemos 2 combinadas, lo mismo para el saldo total y lo mismo acá para el nombre del ordenante. Entonces aquí lo único que tienes que hacer es seleccionarla y aplicar el filtro, ¿sí? Nada más. Eso es lo único que hay que hacer acá. Otra pregunta, Miroslava. Ok, Darío, aquí en el Banco del Austro, así, perfecto, lo está haciendo. Ahora en el Banco de Guayaquil es gentil en... Me mandaste ese también. Sí, está junto a esto. Acá está. Ya, este sí está diferente. A ver, veamos cómo está. Aunque igual. Igual, no necesitas, si es que esto de acá de arriba no te sirve, no hay problema. Solo seleccionas la columna donde están los encabezados y control shift L o le ponemos el filtro. Entonces acá tenemos la información, no hay columnas vacías. Igual, entonces solamente seleccionamos esta parte de acá donde quieres aplicar los filtros y según eso pues le ponemos o le quitamos el filtro. Igual vas a tener aquí toda la información, simplemente a lo que está acá arriba no le paramos bola. Cuando, no sé, esta información que tú vas conciliando, me imagino que el trabajo de la conciliación también es ir buscando cada uno de los registros, verificarlo, si es que verificar toda la Una, información que esté correcta, ver los documentos que sí existan o lo que sea. Entonces, imagino que ese es el trabajo, ¿no es cierto? correcto, Darío, eso es. Sino que como te mencionas, que es el banco. Ya. A ver. Mira, a medida que avancemos, podemos hacerle un cruce. Por ejemplo, lo que tenemos aquí, que son tablitas, vamos a ir avanzando un poquito más en algunos de estos temas. Entonces, ¿se acuerdan que yo les decía en clases anteriores que es mucho más fácil trabajar con tablas cuando nosotros les damos un formato de tablas? Y el formato de tablas no es solamente para darle un color a
a la información, sino cuando nosotros les damos un formato de tablas a nuestra información, que es la opción que tenemos acá, ¿sí? De dar un formato de tabla en la sección de inicio. Esta nos va a dar varias alternativas o facilidades. Entonces, supongamos que yo tengo aquí, como Miroslava tiene esta información, suponemos que le vamos a dar el formato de tabla. Un formato sencillo, no importa, al final de cuentas, lo único que necesitamos es que esto se convierta en una tabla y deje de ser un rango. No solamente por los colores, para que me quede más bonita la información, no solamente para que automáticamente ya me aparezcan acá arriba los filtros, sino que esto, si nosotros nos vamos aquí a la sección de datos y venimos aquí, a la sección de fórmulas, venimos a la sección de fórmulas y venimos aquí donde dice administrador de nombres, que esto también ya lo vimos. Y aquí ya tenemos creada nuestra tabla, que se llama tabla 1 y corresponde a esta información. Entonces a esto le podemos cambiar el nombre. O sea, le doble clic y le ponemos aquí Pichinch en nuestro Guayaquil. Y le cambiamos el nombre y ahora es Guayaquil. Entonces, imagino que debemos cruzar la información de varios bancos de diferentes. Entonces, nosotros podríamos aquí ya empezar a aplicar fórmulas en las que crucemos tablas, empezar a aplicar tablas dinámicas en las que crucemos tablas de diferentes archivos, por ejemplo. Entonces, digamos que esto ya es un poquito más avanzado, pero quiero mostrarles para qué nos sirve ya. Igual lo vamos a ir viendo a detalle más adelante. A ver, entonces, igual lo mismo. Vamos a ver con esto, démosle un formato de tabla. Ah, ya, este de aquí no me va. Ya, miren, entonces, este de acá, cuando le doy el formato de tabla, sí pasa algo por la forma en la que estaba, la que yo les decía. Entonces, miren que aquí el concepto estaba en la tabla, en la columna D, E, F y G. Todo esto estaba combinado. Cuando le doy el formato de tabla, no permite las combinaciones. ¿Ok? Entonces, por eso me creo aquí la columna 1, 2 y 3. Pero la información se mantiene. Miren que aquí tengo igual, toda la información quedó en la columna D. Entonces, estas tres columnas que se crearon fue porque eliminó la combinación de celdas y me borró y me creó columnas adicionales para no tener celdas combinadas, porque las, las tablas no permiten las celdas combinadas. Ok, entonces miren aquí igual, me creo una nueva columna, me creo una nueva columna. Y estas de aquí pues simplemente las podría eliminar. Y mantengo la información que tenía en toda mi tabla. Sí, la misma información. Solo que me eliminó eliminé todas las columnas que se crearon porque al crear la tabla se eliminó las celdas combinadas, pero la información se mantiene. Sí, entonces aquí tenemos el concepto y todo lo que correspondía al concepto como tal y cual estaba. Solo que me creó nuevas columnas, por lo que eliminando las celdas combinadas. Entonces ya tengo yo tengo esto también como tabla. Entonces, cuando yo quiera crear una tabla dinámica donde voy a poder pues ir revisando la información, ir creando una tabla dinámica. Vamos a ponerla aquí, vamos a poner acá. Ya, entonces acá tengo por el concepto, el número de los depósitos, las cantidades, la suma, todo lo demás, pero a esto también yo le puedo agregar una tabla adicional y poder empezar a hacer más cruces de la información
con los diferentes bancos. Entonces, en una misma tabla dinámica podría cruzar la información de... Acá puedo cruzar la información de varias tablas. Entonces, como ya tengo como tabla, lo voy a poder combinar o voy a poder utilizar varias tablas al mismo tiempo. Entonces lo mismo, la tablita que tengo acá, corresponde al otro banco, la voy a poder utilizar y la voy a poder empezar a cruzar en mi tabla dinámica. Y aquí, al tenerle como tabla, también podría, cuando yo jalo la información de un archivo a otro archivo, si es que es solo de un rango, y el rango es algo estático, ¿se acuerdan? Entonces, si mi rango es solamente, empieza en una celda y termina en otra celda. Entonces, mi rango es un espacio específico, ¿sí? En cambio, mi tabla es más dinámica. Mi tabla se puede crecer, mi tabla puede cambiar de datos, puede ser más grande o más pequeña. Entonces, aquí a medida que yo ingrese más datos o me descargue información mucho más amplia, entonces la tabla va a ir creciendo y me va a jalar todos los datos que necesito, ¿sí? Entonces, desde el archivo de acá, donde estoy en el Banco del Austro, puedo obtener datos de otro archivo, que en este caso sería el archivo de Excel que tenemos acá. Entonces, ahí lo único que haríamos es ir a buscar ese archivo, que es, por ejemplo, el del Banco del Guayaquil, e importar. Entonces lo mismo, aquí me va a reconocer cuántas hojas tiene y me va a reconocer que tengo aquí tengo datos y lo mismo, voy a poner cargar. Entonces, la conectividad a otros datos va a funcionar de la misma manera. Y acá ya tengo la información que necesito. A esta información yo la puedo modificar, la puedo hacer que cuando me extraiga la información, me traiga la información de manera mucho más ya procesada. Entonces, por ejemplo, acá están en estas primeras filas, la 1, la 2, la 3, 4, la 5 y la 6 son filas que no necesito. Entonces voy a quitar filas superiores. El número de filas, las 6 superiores. Ya, listo. Entonces aquí ya tengo solamente la información que necesito. Entonces, como ven, cuando yo extraigo información, esa información la puedo administrar, la puedo modificar en el traspaso. O sea, es decir, cuando yo me descargo, si descargo tal vez, por ejemplo, ingresos y egresos. Entonces, hacer que esas dos celdas se sumen para tener el saldo total. Entonces, el saldo total tal vez no existe en la tabla en la que tengo, en la información que tengo, pero yo puedo procesar esa información cuando me la descargo y de esa manera, pues, tener la información ya completa para poder yo trabajar. Entonces, ahorita, como ven, le quité las filas de arriba porque esas filas no necesito, son solo un encabezado. Lo que necesito es la información que sigue hacia abajo, ¿sí? Entonces, decía cierre y guardo y ya tengo la información como necesito. Entonces, cada vez que yo actualice la información en mi archivo del Banco de Guayaquil, vamos aquí a poner un registro con fecha de hoy. Vamos a poner aquí igual otra nota de crédito, un número X de documento y concepto ejemplo de clase en la matriz y por, no sé, un monto, ya. O un saldo en efectivo, ya. Y daría. Ok, esto es en el archivo del Banco de Guayaquil. Donde yo estoy procesando, tal vez tengo una hoja donde se llama conciliación, tengo una hoja donde estoy haciendo el resumen diario, etcétera, donde yo estoy procesando la información. Entonces ahí es donde yo trabajo. Entonces voy a cerrar incluso ahorita la del Banco de Guayaquil. Voy a cerrar y voy a poner guardar. Ya, entonces ya está cerrado ese archivo. Entonces vengo acá y puedo dar clic aquí en actualizar todo o aquí donde está
la conexión que acabo de crear, darle a actualizar en cualquiera de las dos. Entonces pongo actualizar y aquí ya me va a aparecer, una vez que se actualice, el nuevo registro que yo realicé. Entonces miren, aquí ya me apareció. Ejemplo de clase, matriz, Herrera, bla, 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 bla. Sí, entonces solo doy clic en actualizar y ya me extrajo la información. Yo no copié, no pegué, solamente me extrajo la información del otro archivo. Sí, y de esa manera puedo interconectar archivos para poder trabajar. Entonces siempre tengo en un archivo pues los ingresos, en otro archivo los egresos, en otro archivo el inventario, en otro archivo las notas de crédito, en otro archivo me descargo la información de transacciones del banco, en otro descargo de las facturas y de esa manera puedo interconectar todo. Ok. Preguntas, inquietudes. Como ven, Excel es un poquito más complejo y más amplio. Tiene muchas opciones que nos van a permitir trabajar de mejor manera. ¿Conocían esto? No, y para mí No. me parece muy práctico. Gracias, Darío. Me gustaría, por ejemplo, o sea, poder hacer ejemplos en vivo. Lo más en vivo que puedo hacer es lo que les muestro, pero ya hacerlo directamente, por ejemplo, conectarles a los sistemas que ustedes manejan o manejan en su empresa, va a ser un poco más complicado porque no tengo acceso a esos sistemas. Entonces no podría mostrarles en vivo cómo conectarlo. Pero todos funcionan de la misma manera. Como ven, conecté ahorita un archivo de internet y también ahorita conecté desde otra hoja de Excel. Y todos, o sea, que ustedes pongan acá, lo que les va a pedir es que busquen el archivo, ¿dónde está? Sí, entonces generalmente cuando no hay una dirección concreta o una que ustedes puedan conectar directamente al sistema, casi todos los sistemas pueden generar reportes de forma automática. O sea, pueden pedir al departamento de IT o al departamento de sistemas o a la empresa que haya desarrollado ese software o que les dé soporte en ese software, que les ayude generando un reporte diario de la información que ustedes necesitan y que esa información pues se descargue en alguna carpeta donde ustedes puedan trabajar, donde ustedes puedan acceder. Entonces, una vez que ustedes ya tienen el archivo, el reporte que se genera de manera automática, ustedes pues ya simplemente conectan su Excel, su hoja de trabajo a ese archivo que se está generando de manera automática a diario. Y ya solamente lo único que tienen que hacer es dar clic en actualizar y van a tener la información al día. ¿Ok? Con toda la seguridad de que les va a trabajar con la información que ustedes necesitan. Y como les digo, esa información incluso la pueden procesar antes de que ya les aparezca como para extraer. ¿Sí? Entonces aquí pueden hacer consultas, pueden dividir columnas, agruparlas, pueden quitar filas, conservar filas, pueden quitar o elegir solamente las columnas con las que necesitan trabajar. Tienen un editor avanzado que ya aquí pues van a poner un código. Entonces tienen varias alternativas. Gaby, tenías una inquietud, dime. Sí, Lisan, buenos días. Solo quería hacerle una consultita. Por ejemplo, usted decía de actualizar, pero si usted ya tiene, me invento, un inventar una fruta, me inventaré. Ajá. Eh, Cuando venden, ¿cómo usted sabe en el detalle que la vendieron? O sea, ¿que pinta de otro color o cómo es? ¿En cuál? ¿En mi archivo? Acá. Sí, sí, en su archivo o en su control que usted lleva, ¿cómo usted lo puede revisar que lo vendieron? O sea, por eso le digo, le pinto cómo usted chequea eso, que sube o baja la mercadería. Ya. Los valores que están aquí en todas estas celdas es el saldo. Entonces, si es que hubo una salida de inventario, el número baja. Entonces, digamos, salieron 5, tenía 15, entonces baja a 10. Y de acuerdo a eso, bueno, a ver, yo trabajo en General Motors, donde producimos los vehículos, los Chevrolet. Entonces, administro la bodega que despacha el material
para que el carro se ensamble. Entonces, cada lote de carros es una columna de estas, ¿sí? Es un modelo diferente que tiene un código y es un modelo diferente. Entonces, cada vez que sale material para producir un lote nuevo, un carro nuevo, entonces se va a producir una baja de inventario. Entonces, yo aquí lo que necesito saber es, por ejemplo, cuánto tengo en el sistema de la empresa, en el sistema del inventario de la empresa. Entonces, yo necesito aquí ver esa información y esos son los números que tengo del inventario. El resto no me importa. ¿Por qué? Porque si tengo material, significa que tengo para producir y no tengo un inconveniente. Pero si me va a faltar, en cambio, ahí sí tengo un inconveniente. Por eso aquí me marco o me pinto de rojo los que sí voy a necesitar. Entonces, para cuando yo necesite producir este modelo, yo necesito 7 arneses con este número de parte. Entonces, yo sé que eso tengo que pedirlo. Tengo que hacer la gestión para que me llegue el material a tiempo y poder producir. Entonces, solo esos me interesan. Pero todas estas celdas tienen valores. Tienen valores, voy a quitarle el formato condicional. Sí, entonces miren, todas estas celdas tienen valores y me va mostrando cuánto hay para producir cada cosa. Pero solamente me interesa ver las que me van a faltar. Entonces, solo esas son las que voy viendo. Entonces, ¿cómo veo? Obviamente, como les digo, necesitan la información o el archivo que les ayude a hacer que su fórmula funcione o a que ustedes puedan procesar la información de la manera que ustedes necesitan. En mi caso, yo necesito solamente ver los saldos que hay en los sistemas y de esa manera pues, yo saber si cubro o no cubro la necesidad de planta para producir y de las que no cubro, pues se va a ejecutar la fórmula la que ven acá arriba y me va a decir cuánto queda. Ok, entonces ya con eso voy a determinar si necesito pedir o no. ¿Qué más? Entonces ahí depende cuál es la información que necesiten. Por ejemplo, si yo estuviese armando esto y para una microempresa, entonces tienen un archivo de Excel donde empiezan a registrar las ventas, las facturas. Entonces, ese archivo de Excel, cada vez que se genera una venta, entonces hay un registro de un material. Hay un registro entonces que se vendieron, no sé, 5 audífonos. Eso va a estar en el archivito, en la hoja donde están las facturas. Entonces tiene un número de factura, un código de producto, son audífonos y una cantidad, un precio y etcétera. Lo que le interesa saber en el tema de la facturación. Y eso me va a servir para poder calcular en una hoja diferente de un inventario, para poder yo saber que todos los audífonos que están saliendo, entonces que me sume todos los que están en las facturas de audífonos y que eso sea el valor que voy a restar a mi inventario. Entonces tengo una hoja con el inventario que se va descontando cada vez que se genera una nueva factura. Entonces ahí puedo interconectar esas cosas. Y lo mismo, ahí ya simplemente le seguiría agregando pues una de ingresos con un registro de compras y demás. Entonces ya simplemente van conectando. Entonces toda una contabilidad de una microempresa se podría llevar en Excel. No sé si respondí tu pregunta o me fui por otro lado, Gaby. Sí, gracias, Lisa. Ok. Listo, entonces aquí lo que ven es lo que hemos estado aprendiendo, que son formatos condicionales. Entonces, miren, estos son los formatos condicionales que están aplicados. Si se acuerdan, yo les decía, o sea, son simplemente como capas. Entonces, la que va abajo es la primera que se va a pintar y después la de arriba, la de arriba, la de arriba. Entonces, dependiendo de eso, voy a pintar diferentes colores. Sí, entonces aquí son los colores que voy a pintar o que estoy aplicando en mi hojita. Si el resultado es igual a 0, se pinta negro. Si es menor que 0, se va a pintar rojo. Si es mayor que 0, se va a pintar verde. Y las otras condiciones que tengo acá. Entonces yo aquí también tengo un botoncito que yo cambio y con eso evalúo otro tipo de información. Sí, entonces ahí solo cambiando el valor de esta celda que está acá, toda la información acá se pinta de un color diferente. Sí, entonces aquí ya puedo ver toda la información a detalle, si necesito ver algún detalle de los cubrimientos.
Listo. Bueno, nos quedamos hasta aquí. Espero poder haberte ayudado, Miroslava. Te quedaría la tarea ahí de conversar con la gente para ver si les puedes atar o pedir ese informe automático del cual puedas atar la información. Y pues si tienes alguna otra inquietud adicional que quieras revisarla, me mandas un mensajito al WhatsApp y si quieres, pues la revisamos en otro horario un poquito más a detalle. Perfecto, gracias Darío. ¿Alguna otra inquietud, alguna otra pregunta para terminar el día de hoy? No. Bueno, entonces espero que les haya gustado la clase de hoy. Espero que les haya servido muchísimo y pues nos quedaríamos hasta aquí. Nos vemos la próxima semana. Que tengan una excelente semana, un excelente domingo. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, cuídense. Chao, Muchas chao. gracias.